Nosotros somos el equipo 1 hablando sobre el tema de modelo de regresión lineal simple. Estamos compuestos por Alcántara Borbón Uriel, Arreguín Carrasco Roosevelt Alejandro, Camargo Zuja Lisset Clarisa, Cos Duarte Mariana y Espinosa Espino Manuel de Jesús. Un modelo de regresión es un modelo que permite describir cómo influye una variable X sobre otra variable Y. Este algoritmo es un método estadístico que nos permite resumir y estudiar las relaciones entre dos variables continuas cuantitativas. La regresión lineal es una técnica paramétrica utilizada para predecir variables continuas dependientes. Dado un conjunto de variables independientes, es de naturaleza paramétrica porque hace ciertas suposiciones basadas en el conjunto de datos. Si el conjunto de datos sigue estas suposiciones, la regresión arroja resultados increíbles. De lo contrario, tiene dificultades para proporcionar una precisión convincente. Modelo de regresión lineal simple partiendo de estimación con mínimos cuadrados. Un modelo de regresión es un modelo que nos permite describir cómo influye una variable X sobre la variable Y. En nuestra variable X es independiente explicativa. En la variable Y es independiente o puede ser una respuesta. El objetivo es obtener estimaciones razonables de Y para distintos valores de X a partir de una muestra de n pares de valores. X1, Y1, Xn, Yn. Diagrama de dispersión. Los diagramas de dispersión o gráficos de correlación permiten estudiar la relación entre dos variables. Dadas dos variables X e Y, se dice que existe una correlación entre ambas, si cada vez que aumenta el valor de X, aumenta proporcionalmente el valor de Y, lo cual se conoce como correlación positiva, o si cada vez que aumenta el valor de X disminuye en igual proporción el valor de Y, lo que se conoce también como correlación negativa. Estimación de los parámetros del modelo de regresión lineal simple. El modelo de regresión lineal simple se describe de acuerdo a la ecuación y igual a beta sub 0 más beta sub 1, x sub 1 más e, siendo beta sub 0 la ordenada en el origen, beta sub 1 la pendiente y e el error aleatorio. Este último representa la diferencia entre el valor ajustado por la recta y el valor real. Recoge el efecto de todas aquellas variables que influyen en Y, pero que no se incluyen en el modelo como predictores. Al error aleatorio también se le conoce como residuo. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar, donde S sub Y y S sub X son las desviaciones típicas de cada variable y R el coeficiente de correlación. Beta a la 0 es el valor esperado de la variable Y cuando X tiende a 0, es decir, la intersección de la recta con el eje Y. Coeficiente de correlación lineal. ¿Qué es? La correlación lineal, también conocida como coeficiente de correlación lineal de Pearson, es una medida de regresión que pretende cuantificar el grado de variación conjunta entre dos variables. Por tanto, es una medida de estadística que cuantifica la dependencia lineal entre dos variables. Es decir, si se representan en un diagrama de dispersión los valores que toman dos variables. El coeficiente de correlación lineal señalará lo bien o lo mal que el conjunto de puntos representados se aproxime a una recta. De una forma menos coloquial, la podemos definir como el número que mide el grado de intensidad y el sentido de relación entre dos variables. El coeficiente de correlación lineal mide el grado de intensidad de esta posible relación entre las variables. Este coeficiente se aplica cuando la relación que puede existir entre las variables es lineal, es decir, si representáramos en un gráfico los pares de valores de las dos variables, la nube de puntos se aproximaría a una recta. En una distribución bidimensional puede ocurrir que las dos variables guarden algún tipo de relación entre sí. El coeficiente de relación lineal se calcula aplicando la siguiente fórmula. Ahora trataremos el ejercicio práctico sobre este tema. Dos procesos para el taladro hidráulico de roca son el taladro en seco y el taladro en húmedo.
En un agujero seco se introduce el aire comprimido por las varillas del taladro para expulsar las partículas e impulsar el martillo. En un agujero húmedo se introduce agua a presión. Se realizó un experimento para determinar si el tiempo que se requiere para taladrar una distancia de 5 pies en una roca aumenta con la profundidad. Los resultados para una porción del experimento se muestran en la siguiente tabla. Esta es la tabla que se mencionó anteriormente, donde están los resultados del experimento, donde la profundidad a la que inicia el taladro estará representada en el eje X y el tiempo que tarda para taladrar será representado por el eje Y. Para realizar este diagrama de dispersión de datos con los números que se muestran en la tabla anterior. Ahora, a través de la ecuación de predicción de mínimos cuadrados, que vamos a utilizar la función lineal, que es YC igual a más B por X, donde YC representa el valor de Y dado un valor de X, A un punto de intercepción con el eje Y cuando X tiende a 0, y B la pendiente de la línea de regresión, llamado coeficiente de regresión. Vamos a utilizar las siguientes ecuaciones. Va a ser la principal, que es la función lineal YC igual a A más B por X, donde para sacar A vamos a utilizar la media de Y menos B por la media de X. Y ahora para sacar la media de Y vamos a utilizar la siguiente ecuación, que es la sumatoria de las Y sobre N. Para sacar la media de X va a ser la sumatoria de X sobre N. Y para sacar B vamos a utilizar la siguiente ecuación, donde N por la sumatoria de X por Y menos la sumatoria de X por las sumatorias de Y sobre N por la sumatoria de los X al cuadrado menos la sumatoria de X al cuadrado. Para poder hacer todas estas soluciones que vamos a necesitar, nos es más fácil hacer una tabla con nuestras X y Y con nuestras X por Y y X al cuadrado y sus sumatorias. Ahora lo único que vamos a hacer es que vamos a sustituir en la ecuación, tomando en cuenta que N es igual a 17, ya que es el total de datos que tenemos. Para la solución de la ecuación de A, viene siendo A es igual a la media de Y menos B por la media de X, donde la media de Y viene siendo igual al promedio de la variable dependiente Y, y el promedio de X es el promedio de las variables independiente X. B es el coeficiente de regresión. Entonces, vamos a ir con el promedio de X primero, que es igual a la sumatoria de X sobre N, que viene siendo 3.395 sobre 17 y nos da 199.7. La sumatoria de Y es igual a la sumatoria, perdón, el promedio de Y es igual a la sumatoria de Y sobre N, que es igual a 130.27 sobre 17, que es igual a 7.66. Anteriormente ya habíamos sacado B, que nos dio menos 0.00538. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sustituir en la ecuación. A es igual a la media de Y menos B por el promedio de X.
Entonces, A es igual a 7.66 menos, y entre paréntesis, menos 0.0053 por 199.7, que nos viene dando 8.72. Ahora, sustituyendo la función lineal y igual a A más B por X, donde tenemos que A es igual a 8.72, B es igual a menos 0.00538, nos da que YC es igual a 8.72 más menos 0.00538 por X. Es evidente una relación lineal entre las variables X y Y, dado que nuestro coeficiente de correlación R es 0.7937, que se puede decir que la relación lineal es bastante fuerte. También se puede decir que es positiva o directa. Grafica la línea de mínimos cuadrados en el diagrama de dispersión. Para ver el diagrama de dispersión, necesitamos nuevamente el concepto de plano cartesiano, un eje vertical, un eje horizontal. Que el eje horizontal va a ser para nosotros lo que es la variable independiente, y dependiendo del valor de la variable independiente, vamos a calcular algo que se llama la variable dependiente. Vamos a fijarnos bien que va a estar la profundidad a la que se inicia el taladro, X pies. Y este va a ser el tiempo para taladrar 5 pies, Y minutos. Los mínimos cuadrados, también llamada de regresión lineal, es tratar de crear una línea recta que mejor se ajuste a estos datos. Es decir, no simple en todos los puntos va a ser igual, porque va a ser una estimación en todos los puntos encima de la línea, y por eso es una estimación. Hay errores en los puntos cuando los puntos están abajo de la línea, es un error negativo, y cuando la recta está por abajo de un punto es un error positivo. Y si yo al sumar los errores positivos con los negativos, eso me iba a dar igual a 0. Y si yo un error negativo lo subo al cuadrado, eso ya no me daría 0, porque el momento que yo subo un exponente negativo al cuadrado me da positivo. Y por ejemplo, si todos los errores positivos y negativos los subo al cuadrado, esto sería igual a, y después de que lo sumemos, esto va a dar un mínimo error, una mínima cantidad posible, y eso es igual a los mínimos cuadrados. Coeficiente de correlación. Para obtener el coeficiente de correlación, tenemos la fórmula con su respectivo significado, en el cual es igual a R, como la suma total de X menos la media de X por Y menos la media de Y, dividido entre la raíz cuadrada de la media de X menos X al cuadrado, multiplicando a la raíz de la suma total de Y menos la media de Y al cuadrado. Para hacer más sencillo la obtención de estos datos, fue necesario hacer una tabla de organización de estos, como se nos muestra a continuación. En los cuales, dado que teníamos ya la tabla de X e Y, fue necesario sacar la media para las siguientes dos columnas. Dado esto, tenemos que la media de X es igual a la suma total de la cantidad de datos 3395 entre la cantidad de estos, que es 17, lo que nos da un igual a 199.70 como la media de X, y como la media de Y de 130.27 sobre 17, lo cual nos da 7.66. Con esto ya podemos sacar las siguientes dos columnas, que es X menos la media de X y Y menos la media de Y. Por consiguiente, podemos conseguir las otras dos,
que es x menos la media de x elevada al cuadrado, y y menos la media de y elevada al cuadrado. Por último, la columna de x menos la media de x por y menos la media de y. Una vez obtenidas las columnas, procedemos a sacar los totales de esta, para poder hacer uso de la fórmula de coeficiente de correlación. Como lo teníamos anteriormente, coeficiente de correlación es igual a la suma total de x menos la media de x por y menos la media de y. Lo cual, como nos muestra la columna, es igual a 3640 por .46, disculpen. Dividido entre la raíz de la suma total de x menos la media de x al cuadrado. Que como también nos muestra la columna, es igual a 253.023.5. Multiplicando a la raíz cuadrada de la suma total de y menos la media de y elevado al cuadrado, lo cual es 83.146. Una vez teniendo la suma tal como se muestra en el procedimiento ejecutado, nos da un total de 0.79 como el coeficiente de correlación. Interpretando esto de manera que al no estar tan cerca del 1, no se puede considerar como un diagrama de dispersión fuerte o leve, ya que tampoco está tan cerca del 0, por lo que se consideraría como un promedio relativamente medio. Sustituyendo con la siguiente fórmula de y igual a más d por x, en nuestro tenemos en A 8.72. El valor en B tenemos menos 0.00538. Acomodamos nuestros valores y nos queda como de y igual 8.72 más paréntesis menos 0.00538 por 138. Nos da como resultado de 7.756, perdón. Eso quiere decir que en la profundidad de 138 pies se tomó el tiempo de 97.56 minutos, perdón. Nosotros fuimos el equipo 1, por nuestra parte es todo.